Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast casi favorito, Sentencias Emblemáticas. Una disculpa para los que están detrás de cámaras y estamos interrumpiendo en su conversación, pero los que están viéndonos por gusto, bienvenidos sean nuevamente a Sentencias Emblemáticas. Si vienes por primera vez, quédate, escucha el caso, vas a ver que te va a gustar, no te preocupes, este no es un podcast para abogados. Y pues el día de hoy les damos la bienvenida a nuestro especial de Halloween, Manuel. Se preguntará la gente qué tiene de especial este episodio. La verdad es que nada, simplemente va a salir otro día. Pero vamos a fingir que es un especial de Halloween, ¿va que va? Manuel, con el gusto de siempre te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sentencias Emblemáticas. ¿Qué onda, Ponchito? Pues bien contento, bien contento de estar aquí con todos ustedes. Qué bueno que se echaron una vueltita por aquí, por este podcast, por esta sección, por Sentencias Emblemáticas. Y pues bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar, vamos a platicar de este caso especial por este día que estamos celebrando. Bueno, pues algunos celebran, otros no. Pero pues yo soy muy fanático de este tema. Sí, ¿te gusta? Horror, me gusta mucho el tema de las historias de terror, me gustan mucho las películas de terror. Entonces pues vamos a darle. Fíjate que yo también soy fan y pues sí, vamos de una vez a darle, ¿no? Porque son dos casos los que vamos a relatar el día de hoy, pero ambos se desarrollan más o menos en el mismo contexto. Así que pues comenzamos, Manuel. Como tú y como el auditorio que nos escucha debe saber, esta es una de las noches más especiales del año. La noche en la cual los espíritus pueden caminar entre los vivos según los orígenes celtas de la tradición, porque has de saber que tiene orígenes celtas esta tradición. Y también es la noche en la cual puedes disfrazarte de cualquier cosa para, según tu edad, pedir dulces casa por casa o emborracharte con tus amigos en alguna peda improvisada, tal como dicta la cultura estadounidense que ha popularizado mundialmente esta celebración. Halloween es conocida también como la Noche de Brujas, y aquí en Sentencias Emblemáticas no podíamos desaprovechar la ocasión para contarles sobre los juicios a los que fueron sometidas cientos de personas por hechicería. Cuando nos mencionan brujas, o particularmente brujas sometidas a juicio, pensamos casi en automático en las brujas de Salem, ¿no? Es lo típico. Pero esa es una historia que ya todo el mundo conoce. Así que el día de hoy nos referiremos específicamente a los juicios en contra de hechiceros y hechiceras que se realizaron en nuestro país durante la colonia española, particularmente los realizados por el Tribunal Eclesiástico Ordinario del Obispado de Michoacán, en mi tierra. Esa parte es interesante, ¿no? Porque, como dices tú, lo más popular es hablar de las brujas de Salem, pero no sabíamos, o en su mayoría yo creo que el auditorio y nosotros pues no teníamos en el radar ese tipo de juicios que se han llevado aquí en nuestro país, ¿no? Y pues vamos a incursionar en ellos para ver que también aquí pasó. Sí, exactamente. Y aparte, Manuel, hay que reconocer que existen grandes paralelismos entre lo que ocurrió en Salem y lo que ocurrió en Michoacán. Existen, sin embargo, también grandes diferencias. Por un lado, los sucesos ocurridos en Estados Unidos se le atribuyen a la atmósfera de represión que existía, ¿no? Por el puritanismo, esta palabra siempre me trae problemas, por el puritanismo sofocante que existía, y allá a casi cualquier cosa le llamaban blasfemia y pues ya te sometían a un juicio por bruja. Acá, por el contrario, lo que intentaron los tribunales eclesiásticos en la Nueva España estaba más bien orientado a demostrarle a los indígenas y a los naturales, como ellos les llamaban, que sus creencias estaban basadas en la ignorancia y en la imaginación. Sí, como diciendo, ¿sabes qué? Mi religión, la que te traigo yo, es la chila. O sea, tú a los dioses, a los pájaros emplumados, a los reptiles emplumados, a todo esto que tú alabas, pues la neta no es lo real, ¿no? Yo vengo a traerte la verdad histórica, la verdad de todo. Claro, exactamente. Por supuesto que había castigos, pero como vamos a ver ahorita, es muy diferente lo que ocurrió en la Nueva España en esa época a lo que ha ocurrido con la Inquisición española en Europa también. Más o menos al mismo tiempo estaban ocurriendo. Ya llevaba un par de siglos la Inquisición llevando a cabo los famosos juicios, las famosas torturas en Europa, cuando llegó aquí a la Nueva España. Pero lo acontecido en Michoacán y en general en toda la Nueva España, por supuesto, a pesar de tener estas bases en la Inquisición española, de la cual vamos a hablar a mayor profundidad en otro episodio de Sentencias Emblemáticas, la realidad es que las consecuencias de la Inquisición en la Nueva España no tienen ni siquiera punto de comparación con las consecuencias de la Inquisición en tierras europeas.
Para la Inquisición aquí en la Nueva España, los casos de hechicería no tenían mayor importancia, pues no afectaban directamente el dogma católico. Además, eran producto de las supersticiones populares y expresaban los anhelos insatisfechos tanto de hombres como mujeres que no tenían ningún tipo de vínculo social, económico o ideológico con la Iglesia católica, por lo que no significaban un riesgo alguno para la Iglesia o la corona española. Así pues, el tribunal se limitaba a formar procesos solo cuando estos supuestos hechiceros provocaban algún escándalo público que era necesario pues reprimir, para que no se difundiera aún más la creencia. Ahí a estas personas sí se les sometía a juicio. De hecho, Manuel, se estima que solo fue aproximadamente un número de 300 personas las que fueron llevadas a juicio durante los 3 siglos que duró la colonia española aquí en la Nueva España, es decir, aquí en México. Ya interiorizando, ¿no? Aquí en la Nueva España. Y no fueron miles, como dicen las leyendas y los mitos sobre la Inquisición aquí en la Nueva España. De hecho, eran tan pocos, Manuel, que se habla de que en 300 años solamente hubo 47 personas que efectivamente fueron sentenciadas a la pena de muerte por actos de hechicería. Y la neta es que realmente no eran por hechicería, sino a los judíos, a los calvinistas, a los que no aceptaban la religión católica, y particularmente a los españoles que ya eran católicos y realizaban actos relacionados con la hechicería o las supersticiones, eran los que efectivamente eran condenados. Pero los indígenas, los mestizos y en general pues todas las personas relacionadas naturalmente con la Nueva España no eran sentenciadas. Las penas que existían eran muchas y muy variadas, desde la humillación pública, los azotes, el San Benito era literal, les ponían una gabardina, güey, con la imagen religiosa de la cruz. Literal, ¿sí conoces la medallita de San Benito? Es No. Hay una que las fresas y los fresas católicos traen mucho esa medallita de San Benito. Bueno, pues esa misma cruz que traía esa medalla se la ponían en la espalda, pero era una gabardina pesada, y les ponían algo que se llamaba el capirote, que vendría a ser como las orejas del burro, güey, así, literal. Era como para evidenciarlos y que toda la gente se diera cuenta. Esa era la humillación pública. Sí, ¿no? Era parte de los castigos. Sin embargo, como te digo, sí. Pateame. Ándale, mayas, no hablaban inglés. Pero por supuesto que también había condenados a muertes, y la ejecución a muerte se realizaba a través de la hoguera. De hecho, te contaba fuera del aire que considero que este es uno de los eufemismos más interesantes de los cuales me he enterado en mi vida, porque cuando condenaban a muerte a alguien decían que se le estaba condenando a la relajación de la justicia del brazo seglar. Algo así como: voy a poner flojita la mano para pegarte un trancazo, ¿no? Es la manera en que sentenciaban a muerte a las personas y se ejecutaba a través de la hoguera. De hecho, la mayor hoguera que existió aquí en la Nueva España otra vez fue en la Alameda de la Ciudad de México. Supongo que has estado por ahí. Hay una esquina donde está el mural de Diego Rivera, donde estaban esperando el tren, algo así. Sí. Pues ahí justo hay una placa, porque ahí era la hoguera donde quemaban a las supuestas hechiceras y hechiceros de la Nueva España. En 1570, Felipe II expidió un decreto donde dictaminaba que el Tribunal de la Inquisición no juzgaría a los llamados indios porque recién habían sido evangelizados, y si cometían alguna falta, estos solo recibían algunos azotes o debían servir algún tiempo en algún templo. Los castigos en la Nueva España, como te comentaba, solo aplicaban a españoles, criollos, mulatos, negros y extranjeros que difundían doctrinas como el calvinismo, el protestantismo y el judaísmo. Los indígenas no eran sentenciados no por buen pedo, Manuel, a ver, era porque se les consideraba ignorantes. Se decía, bueno, estos apenas los estamos evangelizando, no es su culpa creer en lo que creen, vamos a hacer un poco más... Sí, como que están en esta transición, ¿no? Sí, por sí. Eso vamos a darle chance. Exacto, los trataban como animalitos, güey, así de que no razonan, entonces no los puedo maltratar por esto, pero sí había juicios en su contra porque, como te digo, se aprovechaba más bien para demostrarles que lo que ellos creían no servía, que esa magia no funcionaba, etcétera. Y a pesar de que se dictó esto de que no se podía someter a juicio a los indígenas, no siempre fue así. 30 años antes de este decreto, el primer inquisidor que fue nombrado fue Juan de Zumárraga. Y el cargo que lo mantendría hasta 1543, o sea, fueron como 8 años
en los que su labor como inquisidor lo llevó a 183 causas contra sospechosos de idolatría. La mayoría de los acusados eran líderes indígenas precisamente, curanderos y también españoles, incluso algunos dueños de grandes propiedades, y pues aprovechaban para confiscarle también. Bueno, aquí ya está como raro, ¿no? Aquí ya se puso un poco raro. Aquí ya me suena. Esa cacería de brujas sí la he vivido. Y bueno, también curiosamente eran los dueños de grandes latifundios y propiedades que eran confiscadas. Exacto. Wow. En 1539 este señor Juan de Zumárraga cometió su más grande error, ya que actuó contra, aquí lo voy a pronunciar mal, pero contra Carlos Ometochotzin, que era el hijo del señor de Texcoco, Nezahualpili, y lo acusó de apóstata, güey, o sea, de instigar a la idolatría y de la realización de sacrificios humanos. En aquella época, los españoles acusaban a estos grandes señores de que todavía realizaban sacrificios humanos, lo cual por supuesto estaba en contra de la religión católica y demostraba que seguían adorando a sus dioses, ¿sí? Entonces por esto era un delito. A este señor lo consideraron culpable y lo quemaron vivo el 30 de noviembre de ese mismo año en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Su actuación en este caso se vio criticada abiertamente tanto por el inquisidor general en España como por Carlos I, ya que actuó contra los paganos recién conversos, o sea, contra los indígenas que apenas estaban adentrándose, digamos, al cristianismo. Esto causó que Fray de Zumárraga fuera castigado y incluso iba a huir a China. Este señor se habla de que iba a huir del país por la situación que estaba viviendo, pero al final desistió y ni siquiera le pasó nada. Lo que ocurrió fue esto, que salió este decreto que te digo y ya no se podía condenar a indígenas. Vamos a hablar, Manuel, de dos casos particularmente, ya para adentrarnos en esto de las hechiceras que fueron condenadas. Y los casos de los que vamos a hablar se ubican en el obispado de Michoacán, como dije al inicio. Este obispado se fundó en 1536. Y se fue pasando las sedes de Tzintzuntzan a Pátzcuaro y después a Valladolid, que hoy es la ciudad de Morelia. Primero llegaron los franciscanos, después los agustinos y después los jesuitas. Fueron esas tres las órdenes que para finalizar el siglo XVI ya tenían 21 conventos establecidos en esas tierras y pues tenían el Santo Tribunal que era el que tenía, digamos, la potestad de impartir justicia sobre esas 21 zonas. Algunos de los delitos que perseguía el Santo Oficio era la herejía, que significaba negar dogmas de fe, como la existencia de Dios o la pureza de la Virgen María. La idolatría, la solicitación, que era un delito que cometían los sacerdotes. Cuando un nuevo cristiano iba y se confesaba, algunos sacerdotes les pedían como penitencia cosas que pues no les pueden pedir, y eso era un delito también que perseguía este tribunal. También perseguía prácticas de magia o hechicería y delitos menores como la blasfemia o proferir públicamente expresiones soeces o sexuales y la bigamia. De hecho, la bigamia, como vamos a ver ahorita, es una de las cosas que realmente más perseguían. Y aquí es uno de los paralelismos que hablaba al inicio con las brujas de Salem, güey. La neta, muchas de las mujeres que fueron perseguidas por estos juicios por hechicería, realmente eran mujeres que como no tenían una pareja, se les consideraba liberales y por ende se les consideraba que pues iba contra las ordenanzas de Dios. Muchas veces en lugar de haberte hechizado, realmente lo que pasaba era que tuvo relaciones contigo extramaritales y el vato se defendía diciendo, no, pues me hechizó. Sí, a huevo. Y por eso la sometían a ese tipo de... No, y las esposas los apoyaban, güey. De hecho, hay muchos casos en que la esposa era la que ponía la denuncia, y era, no, pues es que fulanita esclava hechizó a mi marido, y mi marido me lo confesó, que no pudo resistirse por el hechizo. Y pues, se hacía un juicio por eso. El material con el que vamos a trabajar fue encontrado no hace tanto tiempo en el archivo histórico que se encuentra en la casa de Morelos, en Morelia. Y en esos libros se encontraron 136 casos, de los cuales 42 tratan de asuntos sobre curanderismo, hechicería, superstición, entre otros. En forma global abarcan cerca de 82 años, entre 1739 y 1821. Los casos hablan de mulatos libres o esclavos que practicaban maleficios y hechicería, indias y mestizas calificadas de curanderas supersticiosas,
y negras libres acusadas de cometer hechos de sacrilegio, etc. Por supuesto, negras, indias, etc. son las palabras que ellos utilizaban, así está escrito. Los puntos geográficos donde se desarrollaron los casos fueron en Tlazazalca, Zamora, Purépero, Salvatierra, Valladolid, Pátzcuaro, San Miguel el Grande y San Luis de la Paz y otros. Por cierto, se me pasó a decir, este obispado de Michoacán era grande, abarcaba hasta Guanajuato, Querétaro y... Era como regional, ¿no? O sea, estaba... Exactamente. Los materiales involucrados en los casos incluyen plantas, pájaros, huesos, polvos, varitas mágicas, cuerpos de gallina, cabezas de carnero negro, uso y consumo de peyote, rosa maría, hierba mariola, piedra y lipis. Ahora bien, más que hablar de estos ya suficientemente conocidos recetarios que merecieron el calificativo de terapéutica ilusoria, perdón, qué chingón el nombre, ¿no? Terapéutica ilusoria, o sea... y ya ando acá hechizado, ando bien maleficiado. Y aquí lo que nos interesa destacar son los diálogos que existieron por los juicios. Y pues ya, ahora sí, vamos directo a estos juicios, que como te digo son 2 los que traemos preparados, porque si no nos vamos a aventar 3 horas hablando de estos. El primer caso del que vamos a hablar es el de María Márgara, que fue una mujer que fue enjuiciada por hechicería. La denuncia fue interpuesta por Juan Manuel Morales, un lobo de 40 años. Lobo es un... Sí, sabía que iba a sonar raro. Lobo es la manera en que se le llamaba a las castas. O sea, por ejemplo, creo que el lobo era un hijo de un mestizo y un mulato, por ejemplo. Okay. Ese tipo de cosas. Se les llamaba lobos, coyotes, etc. Wow. No te entiendo y otros nombres. No, en serio, había una que se llamaba No te entiendo. Sí, pero no me acuerdo cuál es la combinación, es que eran muchas. Bueno, este señor de 40 años dijo que a resultas de un incidente, María Márgara lo malefició y que desde hacía 23 años tenía fuertes dolores de estómago, rabadilla, piernas y cabeza, y que su miembro se le hinchaba y se deshinchaba, durándole 2 o 3 meses este hinchazón, y que desde entonces no había podido estar con su mujer, y que desde hacía 13 años tenía llagas en el miembro, la rabadilla y el estantino, que no sé qué es. Yo creo que quería decir otra cosa. Es sexual, ¿no? Seguramente, o sea... Bueno, muy probablemente, o sea, vamos a ver. El señor en su denuncia agregó que... 3 meses con esa madre así. Pues. Sí, no, que llevaba 23 años con eso, pero que la hinchazón cuando le pegaba duraba 2 o 3 meses. O sea, qué pinche miedo. No, y todavía agregó que se le habían salido huesitos. Uno del cuadril derecho, que me imagino que es por acá o algo, y otro de la rabadilla, y que su mujer le sacó con un puño de gusanos de adentro del cuerpo. ¿Qué? Eso fue lo que declaró en su denuncia. Dijo también que María Márgara tenía fama de hechicera en el valle y que había maleficiado a Cristóbal Manuel, a Cristóbal Manuel, a su esposa Julia Bautista, a Domingo Ramos y a Joseph Segura. A Joseph, ese nombre está como que muy gringo para ser de la colonia, ¿no? Su esposa, por su parte, Juana Simona, que pues estaba casada obviamente con Juan Manuel Morales, dijo que María Márgara lo tiene hechizado aún desde antes de haberse casado, y repitió el testimonio de su marido, ya que señaló la señora que a pesar de que dice el marido de que no habían podido dormir juntos, de todas maneras pudimos tener 12 hijos. 8 difuntos y 4 vivos. Pues sí, Espíritu Santo. De hecho, una de las hijas ya tenía 20 años y era una mujer casada. Dice que recurrieron a la misma Márgara a la que la hechizó para que curara a Manuel y le pidieron paro a una comadre que se llamaba María Marisela para que los llevara, pues. Márgara les contestó que Simón, sí, güey, sí los curo, pero les voy a cobrar 4 reales porque tengo que ir a San Luis Potosí a comprar hierbas y tienen que venir al Cacalito de la Milpa para que acá los cure. Y le dijo que iba a utilizar para curarlo estafiate y que lo haría tomar bebedizos de varias hierbas, pero que iba a sanar. Sin embargo, no lo hicieron porque no tenían el dinero. Entonces, tiempo después volvieron a pedirle que sanara a su marido, pero Márgara ya ni siquiera le dio pie a platicar. Le dijo, pues si no traes dinero, hazte para allá, la chingada. No me interesa. Si no compra, no me ayude. Ándale, exactito. Pero esta señora, la esposa de Juan Manuel, le dice que, o sea, como todo esto es sacado de su declaración literal, güey. Entonces la señora dice, yo fui a ver a Márgara, la hechicera, yo iba con un chingo de miedo, pero iba protegida con hierba de romero. Me puse romero
en el estómago, en las trenzas y en los senos, porque he escuchado que esa hierba tiene virtudes contra las brujas y los hechiceros. O sea, lleva bien protegida. Ese Romero yo lo hizo para el gym, güey. Ya sé. El comisario que le estaba tomando la declaración, Manuel, la regañó por creer en cosas pues que están alejadas de Dios y le dijo, eso es una violación al primer mandamiento de Dios, no andes creyendo en supersticiones. Aún así, se corrió la voz de que Juana Simona, Juana Simona corrió la voz de que Márgara supuestamente le había quitado la vida a 3 personas. Y que su marido pues repitió esta parte, que tiene llagas, que le salen gusanos, que le ha sacado huesitos, que entre los dientes también le sacó un gusano, y asimismo por el ceño, no sé qué es el ceño, es aquí, ¿no? Pues que por aquí le salió un gusano. En fin, describió ampliamente el padecimiento. Aquí es donde se estableció un diálogo muy interesante entre el comisario y la señora Juana. Le preguntó, oye, pues si estás viendo de esa enfermedad, ¿por qué no han intentado curarlo con medicinas naturales, medicinas regulares? Y ella le contestó que sí lo había intentado, pero que valiéndose de curanderos y curanderas, y con las medicinas ya conocidas para la gente pobre. Ese fue su comentario. Y pues sí lo he intentado, pero pues con lo que nos dan a los pobres. Podemos, pues. Exactamente. Le dijo que había usado hierbas, unturas, apósitos y que nada había resultado. Le faltó el peyote. Exactamente, se les durmió. El romero, güey, pues si ella se puso romero le hubiera dado al vato. Dice que un curandero le dio un vomitivo y que cuando vomitó el marido le salió algo que llamó incógnita inmundicia, pero que eso no le causó ningún alivio. Tiempo después, se presentó como testigo también el señor Agustín Nazario Morales, que era hermano de Juan, que también era lobo, obviamente era de la misma casta. Y él declaró que su hermano llevaba padeciendo 25 años dolores en las piernas, en el estómago y en la rabadilla. Me encanta esa palabra, güey. Y en la rabadilla. Y que también había padecido llagado, etcétera. Por lo cual lo habían llevado con una curandera llamada Anita Meléndez al pueblo de Santa María del Río, y fue esta curandera la que les dijo que Márgara era la que los había hechizado. De ahí salió pues la acusación. Simona de la Cruz, que era cuñada de Juan Manuel Morales, esposa de este señor Agustín Nazario, el hermano, se sigue, la esposa del hermano del hechizado, ¿va? Esa señora repitió el mismo testimonio básicamente y le dijo, sí, cierto, Anita Meléndez fue la que dijo que a mi cuñado lo habían hechizado. Por lo cual, pues el comisario lo que hizo fue mandar llamar a la famosa Anita Meléndez para que ver qué onda. Y también, como había declarado al inicio, no sé si te acuerdas, el Juan Manuel dijo que también habían hechizado a Cristóbal Manuel, pues también llamaron a declarar a Cristóbal Manuel. Y este señor declaró, fíjate lo que declaró. Dijo que tuvo una relación ilícita con Márgara, pero que se apartó de ella. Y que como se apartó de ella, Márgara lo hechizó, o eso cree él, porque se enfermó de los genitales. Tuvo que ir con un curandero que lo curó. Pero ya su esposa también estaba enferma de los genitales. No mames. Y a ella no la pudo curar este curandero que se llamaba Nicolás Agustín. Por lo cual fue con Márgara y la azotó en el cerro. Para que la dejara de golpear, Márgara le dio unos polvos y estos polvos se los untó a su mujer en los genitales y ahora sí se empezó a curar. Dice este señor Cristóbal Manuel, que ha escuchado decir que Márgara mató con hechizos a Joseph Clemente, quién sabe quién sea, y a la mujer de Salvador Izquierdo. O sea, a más personas, pues. Sí. ¿Sabes? Pero ahí se conocían todos, pues. Entonces. Sí, entonces por eso no tenemos idea quién es, pero el comisario sí sabía. Sí. ¿Sí? ¿A Joseph? Hija de la chingada. Ya sé. Con Cristóbal llegó también su esposa, Juana Baptista, que ella era una loba prieta. Fíjate, esa es otra casta que no tengo idea de cuál es, pero así era, loba prieta. Ella estaba casada con Cristóbal Manuel y repitió el mismo testimonio. Dijo que Cristóbal estuvo malo, pero cuando estuvo malo, que son palabras de ella, que parecía mujer porque no tenía sus partes y solo tenía un agujerito. O sea, estuvo fuerte lo que le pegó a Cristóbal, güey. Ya no tenía sus partes, no. O sea, llegó también Nicolás Agustín. Perdón. Ya Nicolás Agustín es uno de los curanderos.
a los que llamaron para que dijeran, a ver, estos güeyes están diciendo que ustedes los juraron y que ustedes les dijeron que Márgara los hechizó, ¿sí? Va, entonces llegan los curanderos a declarar. El primero de ellos era Nicolás Agustín. Este es el que atendió a Cristóbal y a su esposa, al que tenía el agujerito. No. Bueno, este señor tenía güey, 70. me da cosa. Quiero decir algo, pero me da cosa. Dilo, güey. ¿Qué? Nah, güey, pobrecito este vato, güey. Ya sé. Este señor Nicolás Agustín tenía 74 años y él dijo, no, yo no puedo asegurar que Márgara sea hechicera. Sí he escuchado que hay brujas y hechiceros, pero yo no he conocido a ninguno. El señor agregó, yo curo por la experiencia que tengo en el campo. Soy vaquero, hachero, labrador y arriero, pero solo curo descomposturas y quebraduras de pies. O sea, como una canción acá de... Ya sé, un corrido, ¿no? Sí, y el señor dice que él solo curaba descomposturas y quebraduras de pies, manos y tobillos, normalmente por gente que se caía en las carreras o cuando les coleaban las reses, dice. Dice que sí, que él trató a Cristóbal y a su mujer, pero no los pudo curar del todo, porque tenían unas bubas en las ingles y en los genitales, qué ambos. asco, güey. Que los curaba con aceite de comer revuelto con cardenillo y piedra lipis, y otras veces con cera de bujía. ¿Qué enfermedad de transmisión sexual es esa, güey? Y hasta el güey que se les apareció el miembro. Es, ¿cuál enfermedad? Estaban hechizadas. No, güey, no mames. Pues no sé, Manuel, pero básicamente este señor describió cómo los curaba, ¿no? Y les dijo que no completó la curación porque no aguantaban el dolor de la curación, ¿sabes? Yo los estaba curando, pero ellos no aguantaban y pues ya mejor los dejé de ir sin curarlos. De hecho no les cobré, dijo el señor. Me da risa porque después gracias, ¿no? durante cuando lees el caso, después de que él dice ni siquiera les cobré, pierden el tiempo, güey, en que el vato Cristóbal dice, no, sí te pagué, sí te pagué. Y este señor vuelve a declarar nada más para decir, sí, ya me acordé, por él sí me pagó, me dio una oveja, pero por su esposa por ella no me pagó nada. O sea, eso era totalmente innecesario, pues no sé, pero güey, está en las actas, güey. Quería demandarlo por no pagar, güey. Pues ya sé. Y también llegó pues la otra curandera, Anita Meléndez. Esta sí fue la que atendió a los primeros, a Juan Manuel y pues su esposa también. Ella era una india viuda partera, vecina de Santa María del Río y tenía 60 años. Pero ella también dijo que ella no sabe nada de hechiceras, pero que por ser partera le llevaron a Juan Manuel enfermo también de bubos y almorranas, y que le aplicó aceite rosado con romero y alucema, pero que no le hizo ningún efecto. Ya con esto el comisario pues pidió, pues que venga un doctor, ya, ¿sabes? Sí, a ver qué onda. Y le hablaron a don Manuel de Espinosa, que era un médico probado por el tribunal protomedicalo, no sé qué chingado significa eso, pero por ese tribunal, y le pidió que reconociera al enfermo y lo examinara para determinar el origen de la enfermedad lo más pronto que pudiera. Ya entramos a la declaración del médico y dice, he procurado hacer un prolijo y maduro y atento examen por la demandada gravedad de la materia, sin que sea necesario recurrir a la exótica causa de la magia. Pues si eran doctores, güey. Ya sé. Aquí ya no le dicho entendí nada. Paracetamol. Exacto. Y el doctor declaró, el enfermo tiene disentería, obstrucciones en la región umbilical y en la hipogástrica, poco menos que cirrosis y fiebre hepática. C de unas exsecrencias en las venas hemorroides, úlceras en el miembro viril y creo que gonorrea, aunque en el presente no la tiene, estoy casi seguro de que la ha padecido. No. Fue lo que declaró el doctor. Ambos casos, dice el médico, son muy comunes, pero lo primero es muy difícil de curar. La noción del morbo implicado es clara y no hay por dónde recurrir a gente tan forastero y peregrino como son los asuntos del demonio. O sea, el doctor dijo ni madre, eso está hechizado, está enfermo. Sí, no. El inquisidor fiscal determinó que no había causa que seguir entonces porque el médico, el curandero y la curantera dicen que son bubas mal curadas lo que tiene Juan Manuel y que toda esa cosa de la hechicería no es más que una patraña. Se dijo oficialmente que las esposas no deberían de volver a propagar sus aprehensiones de hechizos ni difamar a la supuesta hechicera. Se mandó que se libere a Márgara y se le reprende por andar haciendo amenazas. Y se pide que se reprenda también a Juan Manuel y a Juana Simona por andar acusando falsamente. Sin embargo, cuando se declaró esta sentencia,
solo fue la esposa porque Juan Manuel estaba muy enfermo en cama. No. Pobre hombre, güey. Pues ya tenía un hoyillo ahí, ¿no? Ya tenía... No, ese es el otro, ese es no, Cristóbal. O sea... Ahora, entonces, si no fue culpable la curandera Márgara, bueno, esta Márgara, entonces el vato cayó en sus redes. Y el otro tema de la infidelidad, pues ya no tuvo. Es que le llaman amistades ilícitas, güey, porque, a ver, hay casos, de hecho no fue en el siguiente vas a ver cómo se acusa a la morra de haber hechizado al pato para que consintiera. Pero en ellos solitos admitieron que tuvieron, una amistad ilícita con esta señora Márgara. En la declaración. Y pues como se enfermaron, ellos pensaron que los había hechizado, güey. Y trataron de, a ver, en ese caso, Manuel, cuando lees los casos, la neta tú te das cuenta solito que la mayoría de los casos eran así por defenderse de otras cosas, güey. El vato sabía que estaba enfermo, sabía que fue infiel, pero se quería defender de esa manera, ¿sabes? De que lo habían hechizado. Y lo mismo pasó con el segundo, que es Cristóbal. También él sabía que fue infiel, que se metió con una morra que ni al caso. Pero yo creo que me hechizó. Pero pues si me está cayendo esa madre es porque me hechizaron, obviamente, güey. Pero la neta, la mayoría de las sentencias también eran de no mames, no es culpable. Casi todas eran por enfermedad. Güey, hay un caso, por ejemplo, no lo traigo completo, pero hay uno de que una señora va pasando y ve a un güey matando un puerco y le pide que le regale un pedazo de puerco. Y pues el vato le dice, no, pues ¿por qué te voy a regalar un pedazo de puerco, no? Y la señora le contesta, bueno, pues esta es la última vez que vas a comer puerco. Y se va. Pues resulta que el vato se muere después de comer puerco. No mames. Sí, no sé qué infección huevo que le fue dio. hechicería. No infección. Ok, fue hechicería, se siguió el juicio por hechicería y pues un doctor les explicó lo que podía suceder por comer puerco y la condena era algo así de, no, pues es que esta señora demostró su ignorancia y exceso de imaginación, la esposa del muerto porque fue la que denunció, su ignorancia y exceso de imaginación al pretender que tan solo por decir una frase ya lo pueden matar con hechicería. Y la dejaron libre y la regañaron a ella. De hecho había casos también, por ejemplo, que ellos ponían la denuncia de, güey, me hechizaron. Ah, sí, ¿crees en la hechicería? Sí. Ah, pues a la cárcel por creer en la hechicería. ¿Sabes? Como eso, la superstición también era castigada, eso también sucedía. Entonces, ¿cómo ya no? Por eso nadie denunció después, ¿no? Sí, pues sí, se fue reduciendo, la cantidad de casos y logró el objetivo, que cada vez menos personas creyera en la hechicería y se inclinaran más por el tema del cristianismo. ¿Y los que se hechizaban de verdad? A ver, la Santa Inquisición seguía casos reales de brujería, güey, reales, pues. Entonces, acuérdate nada más que a los indígenas en este tiempo no se les condenaba por eso, entonces se intentaba descartar todo, pero al mismo tiempo ocurrían casos que sí se les condenaba por brujería, pero regularmente eran españoles, que tenían este fenómeno de la culturización, güey, porque se juntó que en Europa había una modita de las aquelarres, de las brujas y todo eso, y llegan acá y está ahora lo de la hechicería, la superstición, el curanderismo, y pues esto se fusionó, güey. De hecho, esto mismo pasó igual en la Nueva Inglaterra, que es lo que dio origen a las brujas de Salem, es igualito. Ya venían de allá con ideas de brujas y se topan aquí con gente que no cree en el Dios que ellos creen, y todo es blasfemia. Y por eso empieza a haber casos, ¿sabes? Pero los que se hechizaban de verdad, pues no recibían justicia, yo creo. El segundo caso, Manuel, y el último, es contra María Manuela Chavira, así dice en el caso, una negra libre, por haberla tenido por hechicera. Este caso es todavía más denso porque ella ya estaba en la cárcel por hechicería, ella sí la habían condenado, ¿sabes? Y a un señor que se llamaba Pedro Laurrieta lo enviaron a revisar las condiciones de lo que llamaban la casa de los recogidos. Era la cárcel o el cerezo, como le llamamos ahora, ¿no? El reclusorio. Y ahí encontró a esta señora llamada María Manuela, de 28 años, que tenía 12 años en la cárcel, acusada de hechicería, y para lo cual, dice ella, no se habían seguido los trámites correspondientes. Comentó en su declaración que era originaria de Turicato y pedía por favor que se revisara su caso. Así que sí, pues le hicieron caso, se revisó el caso, y en su declaración María Manuela, la acusada de hechicería, dijo que ella vivía en la casa de una mujer llamada Margarita la Alvarada. Otra Margarita, mira qué cosa. Margaritas, Marías y Anitas. Y Márgaras, sí. No.
Vivían en el pueblo de Arindeo. Y esta señora Margarita la acusó de haberla hechizado porque estaba padeciendo unos pujos. Yo busqué y es básicamente una diarrea, güey, así. Y a mí me suena como a los cólicos. pues puede ser, hay muchas páginas que describen que es diarrea, otros describen que es lo que llamamos reflujo. Reflujo, exactamente, no encontraba la palabra. Pero quién sabe, que algo tenía, ¿no? Pero dice la señora, esta María Manuela, que Margarita ya estaba enferma cuando ella llegó a servir a esa casa. Continuó diciendo al comisario que la amenazó con ahorcarla y fue por eso que tuvo que aceptar que ella era culpable del supuesto hechizo. Y que le presentaron unas hojas de maguey, de maguey, en la que había dibujos rayados. Y le exigieron que ella explicara lo que eran esos dibujos. Según ella no sabía, pero por miedo declaró que eran el señor Tomás Villalón, que también vivía en esa casa, y un criado que se llamaba Matías. Los dos se murieron y esto complicó las cosas para María Manuela, porque pues le atribuyeron que era hechicería, sí, pues, o sea, a mí me enfermaste y a ellos dos los mataste, güey, ya no hay pierde, y por eso se la habían llevado a la cárcel. Y pues el comisario ordenó que se buscaran testigos, entre ellos Margarita Alvarado, que fue la que puso la denuncia. Y ella dijo: Simón, yo sé dónde se encuentra María Manuela y además sé por qué se encuentra ahí. Continuó diciendo que al ir a la hacienda de Itanapa, ay, me da mucha risa de acordarme, es que yo ya los leí, güey. Pero declaró esta señora que cuando su marido fue a una hacienda a recoger a una criada que le habían recomendado, el marido la trajo de noche y que en el camino, como hombre, se tentó con ella. No, y que pocos días después empezó a enfermar su marido de un calentamiento en la cabeza y no podía dormir, y que de repente le dio por confesarse mucho y comulgar a menudo. Se lo como que se sintió culpable, ¿no? Iba mucho a confesarse. Pero aguanta, aquí las cosas se complican también porque la negra, la señora, no es Tomás, o sea, es mamón, María Manuela, ajá, la que estaba en la cárcel, ella les dijo: solo yo lo puedo curar. Y le contó lo que había sucedido la noche cuando la trajo. Cuando Margarita se enteró de esto, procedió a registrarla y le encontró una figurita negra que tenía una forma de un monito y que parecía estar hecha de cera. Le preguntó qué era y Manuela le contestó que era una diabla. Encontró además en el patio de la casa el maguey que te digo, en el que estaban las figuras de don Tomás y Matías, y prosigue diciendo que después de que Manuela fue puesta presa, pues este señor, te digo, se murió por una caída. Literal, se cayó. En la declaración de Ventura Villalón, que no tenemos... Qué mala suerte, ¿no? Sí, güey, se conectó todo. En la declaración de Ventura Villalón, que no tengo ni idea de quién es, pero por el apellido me imagino que es hermano del muerto, del marido que se tentó. Él declaró que cuando se le pidió a la hechicera que curara al indio Matías, a quien decía tener ligado, que me imagino que es hechizado, le dijo que ya no tenía remedio, pero que haría lo que pudiera. Tomó la penca donde estaban las figuras y la raspó donde se supone que en el dibujo deberían estar las partes íntimas del dibujo. Dice este señor Villalón que le preguntó: hey, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo: no, pues estoy sacando terrones. No tenía ni idea de qué significaba eso, pero escuchaba cómo tronaba la planta de maguey, ¿no? De repente dice que Manuela le dijo: ya está, ya te puedes ir. Y pues este señor se fue a buscar al Matías a ver qué había pasado y lo encontró que se había orinado y que había orinado sangre. Y pues lo relacionó con que la morra le había tallado las partes en el maguey, ¿sabes? Entonces, pues otra acusación grave. Dice que también otro señor que declaró, que fue don Gabriel Chávez, dice que le preguntó a Manuela por qué tenía enfermo a su amo y al indio Matías. Y ella le respondió que era porque, que sí, que era cierto que ella los había enfermado y que lo enfermó porque su amo la había dejado con las ganas, que básicamente primero la enamoró y cuando por fin la convenció, y dice cuando ya estaba montada sobre él, se arrepintió. Y así picada y todo, pues por eso lo enfermé. Le preguntó por las figuras de las pencas. Y aquí es donde todo ya empieza
a demostrarse que no era cierto, porque el señor el que declaró, Gabriel Chávez, le preguntó al Matías, al otro señor. Uh-huh. O sea, primero lo llevaron y le enseñó cómo picaba la figura del dibujito en el maguey. Y le picaba y el vato decía que le dolía. Uh-huh. Pero él mismo lo escondió y le volvía a picar y le volvió a preguntar si le dolía y no. Y pues no le dolía, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Entonces, ahí, a partir de ese momento, don Juan Manuel dijo que pues todo era mentira. Se le preguntó mismo ahí a Manuela. A ver, es que para este punto no sé si ha quedado claro porque como estoy leyendo casi la declaración como viene, ella decía que sí era hechicera, ¿sabes? Sí. Ella dice, sí soy hechicera, pero yo no los maté a ellos, básicamente. Entonces pues lo que le hicieron fue preguntarle ¿y cómo aprendiste a ser hechicera? Y declaró Manuela que se encontró en Tacámbaro a una viejecita que le dijo que para aprender el arte de la hechicería o cualquiera que ella quisiera ejercitar tenían que entrar a una cueva donde se iba a encontrar con varios animales espantosos, pero que no les debía de tener miedo, porque no le iban a hacer nada aunque se les subieran encima, pero que si les tenía miedo se volvería loca y no conseguiría aprender el arte que pretendía aprender. Entró María Manuela a esta cueva y se encontró primero con una víbora, luego con un perro prieto, con un chivato, pero a ninguno les tuvo miedo, por lo que después salió una figura que le dijo ser el demonio y que le dijo que, pues como lo había logrado, que le podía pedir si quería ser una buena vaciladora, una buena cantora, una tortillera, guisandera, vaquera o hechicera. A lo que Manuela escogió esto último, eligió ser hechicera, por lo cual el demonio le dio la figurita de cera que le habían encontrado y le dijo que mientras tuviera la diabla con ella, que esta le iba a cumplir lo que quisiera. Chida historia. Entonces el comisario para esas alturas, como te digo, siempre intentan demostrar que no es cierto, ¿no? Entonces en este caso otra vez dijeron, no, pues los vatos estos se murieron por causas naturales, se enfermaron, era una enfermedad. Pues no se usaba esto de transmisión sexual, pero era gonorrea, una madre así, ¿no? Y dijeron, pero de todas maneras, si eres culpable de haber hecho un pacto con el diablo, porque pues dices que fuiste a esta cueva que te dieran los poderes. Pero ya tienes 12 años en la cárcel, entonces lo que vamos a hacer es revisar tu conducta. Y si mientras has estado en la cárcel ya no has embrujado a nadie, pues te vamos a dejar ir. Y vienen los actos, güey, ahí. Uh-huh. Y pues sí, dice después que se demostró la buena conducta en el sentido de la hechicería, que no encontraron que hiciera nada. Que no embrujan ahí después de mientras estaba ahí, ¿no? Y pues ya, sí la dejaron ir con el apercibimiento de que no anduviera igual amenazando, ni diciendo que era bruja o hechicera más bien. Pero, pues que ya se podía ir y que era inocente. Pero qué chido porque, digo, estaba ahí complicado, ¿no? Porque la autoridad o el tribunal eclesiástico, si decía sí, es hechicería, estaría dándose en la torre el mismo, o sea, te estarían dando un balazo, por eso buscaban que no fuera hechicería, o sea, buscaban acreditar que no fueran hechiceros para decir, no existe. O sea, con las mismas sentencias negaban la existencia de la hechicería para que la gente dejara de creer en ella. Sí, exacto, justo eso era lo que pretendían, güey, ellos querían que la gente dejara de ir con hechiceros o de ir con curanderos o si no existe. O hasta las supersticiones, porque uno de los delitos que perseguían era la superstición literal, ¿eh? O sea, no sé, si creías en la mala suerte o madre de esas, ¿no? Podías meterte en broncas. Pero güey, eran 40 y algo de casos los que hay, pero todos son más o menos así. Todos parten de una acusación por una enfermedad que coincidió con una amenaza o con que fueron infieles o con cualquier cosa, ¿no? O que el santo que les pusieron, la cruz que les pusieron se quebró por algún rayo o algo y al día siguiente alguien se murió. No, pues fue brujería, de que no sé qué. Pero todos los casos concluían con este tipo de sentencias. La sentencia es que no andes diciendo mentiras, no andes amenazando y no te jactes de ser hechicero. Pórtate bien. Exacto. Porque muchos de los casos se basaban en que la gente decía que fulanito se jactaba de ser hechicero. Y pues le decían al vato, güey, pues no eres, entonces no andes diciendo que eres. y ya. O sea, déjate de cosas. Estamos ahí matando, güey, ¿sabes cómo es la pinche Inquisición? y la neta, mis respetos para la Inquisición en el sentido, güey, de que todo está documentado bien chido. O sea, es como si fuera ahorita a los juzgados y leyera los casos, güey. Así.
Pues eso que hizo esta Manuela, la que estaba en la cárcel, pues prácticamente fue un recurso de revisión, ¿no? Que eso actualmente puedes hacer. O sea, si el juez va, o un actuario va, o un fedatario va al Cerezo o al penitenciario, y una persona pide un recurso de revisión de voz, se le puede conceder, incluso el amparo. Tú sabes que si vas, puedes promover un amparo solamente no tiene que ser por escrito a fuerzas, ¿no? Pero es igual, o sea, qué cura. Sí, la neta está chido. Y la neta es que no vamos a hacer juicios de valor sobre la Inquisición, porque no es materia del capítulo, exacto. Pero, pues la neta, estos casos están bien tranquilos. Como te digo, la mayoría terminan en absoluciones y las condenas son del tipo, ya no digas que eres bruja, y ya, no pasa nada. Hay algunos, a ver, esta señora estaba presa. Sí, ya no digas. Exacto. Pero Manuela, por ejemplo, estaba presa. O sea que sí había casos en los que sí eran castigados por brujería, hechicería, etcétera. Pero eran los menos, definitivamente eran los menos. Y los que quemaban la hoguera y todo eso. Sí, a ver, eso de la hoguera, en 300 años se supone que solo 47 personas fueron condenadas a la hoguera, pero también es difícil saber cuántas de verdad fueron quemadas, porque a veces solo lo hacían de manera simbólica. Literal, hablaban de que hacían la figura en cartón y lo que quemaban era la figura de cartón, nomás como para, o sea, quitarle fuerza o quitarle un cargo de gobierno o quitarle lo que sea. O sea, ya te quemé, pero no te maté. Ajá, exacto. Pero obviamente algunos sí fueron quemados de verdad. Y eso lo vamos a explorar en el capítulo en el que hablemos de la Inquisición. Pero nos vamos a enfocar más a lo que ocurrió en Europa, que la neta está muchísimo más denso. Y pues con esto llegamos al final, Manuel, de este episodio. Agradezco a los que nos escucharon hasta el final. Perdón por las trabadas, así soy yo y se acostumbran. Y lo que sí es que a partir de ahora, yo creo, Manuel, vamos a hacerlo en la página www.tabernadesocrates.com. Vayan a la sección de este capítulo y les voy a poner las fuentes, güey, y algunas imágenes. Super. Porque este capítulo está basado en tesis. O sea, neta se basan, personas hicieron su tesis sobre estos temas. Y ahí yo fui a estudiar esas tesis. Entonces creo que es lo ideal compartirles y darle el crédito a estas personas. La neta no me grabé los nombres, pero ahí se los vamos a poner en la página. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este especial de Halloween, que no tiene nada de especial. ¿Manuel? Sí, y también para que revisen las fuentes, para que vean, a lo mejor si nos pasó algún detalle, o sea, se les hizo muy interesante las historias. Si quieren saber más o quieren ver o leer otros casos de este tipo, pues ahí en el espacio, ahí en la página. No, pues agradecerles, muchas gracias, decirles que disfruten su noche de Halloween, disfruten próximamente también su día conmemoración de los santos muertos en nuestro país. Y pues nada, Avada Kedavra. Avada Kedavra, bye.